Hola amigos, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos en este espacio digital. Las perspectivas económicas para el país siguen siendo inciertas, como también el crecimiento en el número de contagios y en el número de personas fallecidas por esta pandemia de COVID-19. No sabemos cuánto caerá la economía mexicana en este año. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el país enfila ya a las 45,000 víctimas mortales. Lo de la pandemia pudiera considerarse como un desastre sanitario un tanto cuanto imprevisible, concedamos. Pero las secuelas económicas que provoca en nuestra nación quizás sí hubieran podido prevenirse, quizás sí hubieran podido mitigarse a posteriori. No sé si haya dicho, espero que no, alguna cosa insensata. Para ello vamos a platicar en los próximos minutos con la licenciada Marlene Martínez Leal, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marlene, qué gusto, gracias. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya es un tiempo complicado el que acabas de mencionar. Estamos, como tú dices, ante un hecho inédito, una cuestión de salud que ha tocado varios elementos. Dentro de ellos, pues estamos viendo la constante situación sanitaria, los decesos, que no son obviamente nada agradables, al contrario, pero también ha traído otra serie de consecuencias. Dentro de estas, pues las consecuencias estamos viendo que son económicas y de ahí, bueno, pues que hayan tomado ciertas medidas con este llamado semáforo para poder reactivar la economía. Sin embargo, pues tenemos ahí algunas situaciones que se nos están presentando como tal, ¿no? El hecho de que pues no habíamos tenido un evento de esta naturaleza o México en específico no había enfrentado lo que era un reto de esta naturaleza, pues nos pone en un lado débil. Débil porque la empresa, porque el ciudadano no están acostumbrados a una economía de este tipo de subsistencia. Digo, y en el sentido estricto de subsistencia, no por sobrevivir, sino porque las condiciones laborales, productivas, cambian totalmente, ¿sí? Pues lo acabas de decir, ya llegamos casi a más de los 40,000 decesos y eso nos está hablando de que pues el problema de salud continúa y continuará. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sí ya tenemos algunos efectos en la economía. ¿Cuál? Para empezar, la pérdida de empleos formales, pues a esta situación del confinamiento se ha venido una serie de situaciones que las empresas pues han tenido que admitir y para las cuales no estaban preparadas. El trabajo a distancia, por ejemplo, la reducción de actividades no esenciales, lo cual pues toda actividad realmente tiene una razón de ser, pero pues el empresario se vio también limitado a reducir su capacidad de personas que están trabajando o en algún momento, en algún tiempo o por tiempos, inclusive ahora en esta nueva normalidad que llamamos. ¿Eso qué genera? Pues genera costos, le genera costos a la empresa, porque de hecho el haber reducido, haber cambiado estos roles de trabajo, de organización, pues implica también un movimiento dentro de sus arcas, ¿sí? Esto pues se ve reflejado en el sistema, en su producción, en su objeto final de creación, en su producto, porque esos incrementos que pueda haber tenido en el mantenimiento de su personal fuera del espacio laboral que tenía asignado para ella, pues van a recaer en ese producto. ¿Por qué? Porque la readecuación administrativa, operativa, tiene esa consecuencia. Repito, no estábamos adaptados para. Entonces, las empresas lo que están haciendo es cargar, aunque sea una mínima parte de esos cambios, los está cargando al final del día el consumidor, tú, yo y toda la población al consumir cualquier bien o servicio, ya sea desde los financieros hasta los indispensables y consumibles. ¿Durante cuánto tiempo
consideras que persistirá este clima de incertidumbre económica? O mejor aún, ¿cuánto tiempo tardaremos en recuperarnos como economía mexicana de este golpe tan devastador, Marlene? Hasta ahorita las proyecciones, Jorge, se estiman que más o menos van a durar entre 4 a 5 años como mínimo, y eso considerando un ritmo de crecimiento que veníamos teniendo arriba, entre el 1 o 2%, ¿no? Y estaremos hablando, inclusive hace no menos de un mes, estaban hablando de cifras de menos del 1% por año. Es decir, casi vamos a estar en 10 años donde estamos colocados el día de hoy. Una economía, pues básicamente muy débil, muy insuficiente, no se puede prestar inclusive para el crecimiento. Aún así, el Consejo Empresarial ha pedido al gobierno pues su apoyo, ¿no? Y no solamente de manera gratuita, se ha comprometido, y esto bajo la premisa de que en el primer semestre de este año, conforme fue 2019, por ejemplo, tuvimos el mismo nivel de recaudación de impuestos vía las empresas o los grandes consorcios. Entonces, quiere decir que el empresario al menos no ha dejado de cumplir con las obligaciones que el Estado le ha impuesto. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de que es un junio, ¿no? Pero la segunda parte de este año, pues se dejó de producir desde el primer trimestre, entonces la actividad productiva pues no está al 100%, está por mucho al 50%. Eso significa, y lo ha comentado el mismo Consejo, que pide a las instituciones gubernamentales, pues prorrateo inclusive del pago de obligaciones. No está pidiendo inclusive que se le quite, sino más bien que parte de esas obligaciones sean prorrateadas de acuerdo a la productividad que se está teniendo, siendo consciente con la realidad. Obvio, sabemos que los impuestos pues son el motor del sistema gubernamental y del cual se ostentan pues varios proyectos o programas sociales, con lo cual una gran parte de la ciudadanía en este momento pues se está viendo beneficiada, ¿no? Con estos apoyos a microcréditos para las pymes, para las micropymes, ¿no? Todas estas situaciones, entonces el gobierno pues de alguna manera también tiene que tomar medidas en cuanto a la recaudación, porque si esto es cierto y si se le apoya al empresario, entonces vamos a tener una reducción en la carga fiscal para el siguiente semestre, lo que condiciona mucho el siguiente año fiscal para el gobierno y por lo tanto también la política social que este va a tener que mantener, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esos ya son indicadores de que la economía, por lo menos en el corto y mediano plazo, no está siendo muy alentadora. En el largo plazo estamos hablando de que inclusive a los 10 años estaremos pensando en reactivar nuestra economía. Estamos platicando con la profesora Marlene Martínez Leal. Ella es docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestrante en administración por la Facultad de Administración y Contaduría de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Marlene, ¿qué es lo que no está haciendo el gobierno? Pues en el momento, ahorita no está contemplando pues estos problemas en el largo plazo. Estamos volviendo de alguna manera a un estado en el cual las políticas se hacen a vapor, y esta situación pues estamos viendo que aunque es nueva y emergente, las políticas deberían de ser fundamentadas en un corte de largo plazo, por lo menos en 1 o 2 años, porque es lo que estamos viendo y viviendo en este momento con los cambios que se están viviendo, son políticas paliativas en el sentido de remediar por meses, no por años. En este caso, estoy hablando de que en México para 2019 había censadas aproximadamente unas 111,958 pequeñas empresas, estoy hablando inclusive de pequeños negocios, más allá de una miscelánea, y estas empresas pues han estado por la situación actual y recibiendo algunos incentivos, hasta los taxistas recibieron incentivos, por ejemplo, en la Ciudad de México para poder subsistir a esta primer fase de la pandemia. Sin embargo, estos recursos pues obviamente comprometen mucho lo que era el ejercicio final de este año.
Eso significa que entonces el gobierno no está haciendo realmente un apoyo real, específico, de compromiso y de largo plazo. Estamos dando remedios caseros a un problema que ya es mucho más de raíz. En este caso, el gobierno hacer una política de largo plazo en donde se incentive el crecimiento de la industria, de las pequeñas empresas, de los negocios, inclusive de esta desbandada de empleo informal que se ha empezado a ver, porque pues ya la pérdida de empleo formal y sobre todo con la nueva ley que estamos por iniciar en el sistema de pensiones, pues muchos empresarios pues también van a tener que poner la mira en los niveles de impuestos que van a tener que obtener, ¿no? Para poder dar nuevamente la retribución al trabajador. Entonces, en esa situación, el gobierno tendría que asumir una política más responsable al hacer una política económica más precisa, contundente, en el cual comprometa no al ciudadano por mediante un bono, sino más bien que le ayude a hacer a este ciudadano, a este pequeño empresario, parte de sus activos de manera útil, de manera eficiente, para poder hacer un sector productivo. El comité empresarial hizo una muy buena aportación y decía muy bien, y me parece adecuado, el hecho de que se incentive el consumo privado, el consumo interno, ¿no? Esto yo creo que habla mucho de una estabilidad en esa la industria nacional tenga ese crecimiento y ese desarrollo que tuvo en algún momento atrás de nuestra historia. Sí, Entonces, perdón. es parte de nuestro compromiso, es parte del compromiso del ciudadano también, no evadir los impuestos, sí ponerse al día, sí también comprometerse con esta situación. Y que el gobierno yo creo que tendrá que tomar cartas en este asunto en función de que nosotros tengamos la posibilidad de un gobierno que nos ayude a tener programas de capacitación, programas de financiamiento con OPAES, eso sería excelente, cosa que sería pues una medida inclusive para recaudar lo que ahorita se está dando, no solamente dar y después saber cuándo lo recibo, sino con una temporalidad, puesto que también tenemos tiempos para todas las demás industrias, entonces también establecer la relación, hacer una cultura de conciencia desde la parte gubernamental. Eso es, estamos platicando con la licenciada Marlene Martínez Leal. Ella es licenciada en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco, como decíamos, maestrante en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marlene, finalmente, se deben mantener los proyectos insignia, entendidos estos como Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el corredor transísmico y la refinería de Dos Bocas, o debieran dejarse en suspenso para que esos recursos pudieran fluir a estos programas que permitieran la industrialización del país y la capacitación de la gente. Bien, conforme a uno de ellos, sobre todo en la zona de la cuestión maya, te comento, el proyecto, pese a las situaciones ambientales que se han estado teniendo ahí, el proyecto sigue. Entonces, significa que entonces el gobierno está apostando por por estos nuevos desarrollos. O sea, como tal, se están tomando como prioritarios. Yo tenía entendido que el gobierno siempre debe de priorizar la parte, sobre todo de salud en este caso, en función de todos los demás servicios que está ofreciendo, inclusive esta parte del aeropuerto. Entendemos que, que lo tenemos, no lo hemos dejado de tener, simplemente va a ser una ampliación por la misma demanda que está sufriendo. Pero en este caso estamos viendo que el sistema aeroportuario inclusive está adoleciendo. Probablemente muchas empresas de transporte aéreo, pues están reducidas a casi el 50% de su capacidad. Entonces hay un prorrateo de cada 50 vuelos, están cancelándose 8. Entonces, considerando que eso la industria aérea pues está remitiendo un poquito, pues yo creo que la prioridad no es precisamente seguir con un proyecto que en este momento no es viable, no es comercial, vaya. Yo creo que inclusive la capacidad que tiene ahorita nuestro actual aeropuerto pues da la suficiente atención para lo que estamos viviendo.
¿no? Esa es mi opinión. En el caso de la cuestión de Dos Bocas, por ejemplo, la situación de la refinería, vaya, tenemos ahorita inclusive precios de la gasolina que no habíamos tenido en años, ¿no? Una pues hasta bajó su precio. Significa que entonces tampoco el proyecto podría ser inclusive por el momento prioritario. Estamos manteniendo un buen costo, un buen nivel en los hidrocarburos, lo cual obviamente no cobra como opción ahorita seguir abonándole a un proyecto en el cual pues obviamente sí, en el largo plazo puede ser que sea mucho mejor, pero en este sentido los recursos podrían ser emitidos para poder hacer los programas o mantenimiento de las actividades dichas por el mismo gobierno, esenciales, aquellas que detonen la economía. Y detonar la economía significa infraestructura básica, que son las carreteras por donde ahorita están transitando básicamente todos los insumos, por donde ahorita llegan todas las autopartes, donde ahorita inclusive se está reactivando la economía con los otros dos países por el TEMEC, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa sería más bien la vía que debería de tomar nuestro gobierno, el hacer un proyecto en el cual se mejore la infraestructura, sobre todo de conectividad con el extranjero, con el exterior, para poder dinamizar la industria. Recordemos, nosotros tenemos una industria extranjera, manufacturera, bastante amplia. Entonces, quiere decir que pues tendremos que apostarle un poquito más a esa parte, sobre todo con la entrada del vigor del TEMEC. Me queda muy claro. En lugar de reducir computadoras a secretarías como la de Economía, la de Secretaría del Trabajo, que pareciera, y lo digo de manera personal, parecieran medidas que simplemente son de maquillaje. Profesora Marlene Martínez Leal, ¿alguna conclusión? Bueno, pues considerando la situación actual, nosotros estamos viendo, hay que tener una nueva cultura, ¿no? Es una cultura en la cual tengamos la previsión, esa cultura preventiva en cuanto a futuros eventos. Yo sé que es muy difícil, es incierto siempre tener un evento como el que nos ha tocado vivir, sin embargo, la cultura de la previsión y la cultura inclusive del ahorro, con lo que cada uno de nosotros podamos hacer, es algo que nos puede ayudar a mantenernos, si no bien en el largo plazo, sí a mantenernos sobre una misma dinámica de trabajo y sobre todo con una intención siempre de salir adelante. Yo creo que la situación actual nos está comprometiendo a cada día capacitarnos, a hacer un paso adelante. Estamos con muchos elementos, la tecnología, yo sé que también es endeble para muchos, porque no todos tienen el acceso inclusive a Internet. Estamos hablando de una ciudadanía analfabeta cibernética, ¿no? En lo cual obviamente pues también compromete mucho a nuestro desarrollo y nuestra potencialización como comunidad, como mexicanos. Esperemos en los próximos meses, pues que la mayor parte de las personas nos comprometamos a elevar nuestro nivel de calidad hacia nuestra misma economía hacia el extranjero, con toda la intención de crecimiento. Yo creo que es un momento de fortalecernos, de unirnos y de cerrar lazos para poder hacer una economía fuerte que pueda competir, no solamente con nuestros vecinos del norte, sino también en las cuestiones europeas. México tiene y tendrá siempre un gran potencial, tanto intelectual como natural. Eso yo creo que nos debe de satisfacer y nos debe de llenar de orgullo y sobre todo de gran capacidad para poder hacer con lo que tenemos muchísimo más de lo que hemos logrado. Es cuanto. Es un mensaje alentador de nuestra invitada, la licenciada Marlene Martínez Leal. Ella es profesora de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marlene, hasta muy pronto. Muchas gracias, Jorge. Excelente tarde.